VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad, las LDL, que son lipoproteínas de baja densidad, y las HDL son lipoproteínas de alta densidad. ¿Puede y aquí repetir tienen ustedes esa la parte? densidad de cada una de las lipoproteínas. Aquí tienen ustedes el diámetro de ellas, como para que tengan una idea de la magnitud del tamaño. Y acá tienen ustedes el origen. Los kilomicrones se originan en el intestino, la VLDL principalmente en el hígado, muy poco en el intestino, la LDL ¿cómo se llama?, en el intravascular, y las HDL tienen varios orígenes. Aquí tienen la composición de las lipoproteínas. Kilomicrón, muy ricas en triglicéridos. Kilomicrón se caracteriza por ser una lipoproteína rica en triglicéridos, pero triglicéridos exógenos, o sea, aquellos que uno ingiere en la dieta. En segundo lugar tenemos la VLDL, o sea, la lipoproteína de muy baja densidad, que también tiene un alto contenido de triglicéridos, pero menos que el kilomicrón, y son lipoproteínas cuyos triglicéridos son sintetizados principalmente en el hígado. Las LDL se caracterizan por ser lipoproteínas que tienen un alto contenido de colesterol, y está vinculado estas LDL con enfermedades cardiovasculares. Y las HDL, también vinculado con enfermedad cardiovascular, se caracteriza por tener un alto contenido de apolipoproteínas o proteínas. Aquí tienen ustedes para que vean ustedes la composición en cuanto a apolipoproteínas. Tenemos apolipoproteínas A1, A2, que se encuentran en las HDL preferencialmente, las B100, que se encuentran en la VLDL y más que todo en las LDL, la B48, que se encuentra principalmente en los kilomicrones, la ApoC1, C2, C3, que se encuentra en kilomicrón y principalmente en VLDL, y las ApoE, que se encuentran en VLDL y también en HDL, y algo en las LDL, perdón, y algo en las HDL. Esto como para que vean ustedes y vean la presencia de algunas apolipoproteínas en las lipoproteínas y las funciones que ellas profesor, una pregunta. Sí, dígame rapidito. Esto es solo como para explicar qué tipo de lipoproteínas hay y qué función cumplen, o tenemos que sabernos todo el cuadro. No, hija, no, los cuadros no se aprenden, no se memorizan, solamente para tener una idea, no para memorizar todo el cuadro. Está muy bien. La apolipoproteína A1 es la principal apolipoproteína de las HDL. En las HDL, como ven en los cuadros anteriores, está presente en porcentajes altos. En las ApoA1 y ApoA2 están presentes en porcentajes elevados en la HDL. Se sintetiza en el intestino, y la función, ojo, activa la lecitina colesterol así transferasa. Esta es una enzima encargada de estructurar HDL. Muy importante para estructurar HDL. Y esta enzima se encuentra localizada ¿dónde? En la superficie de las HDL. Apolipoproteína E se sintetiza ¿dónde? En el hígado, riñón, glándula renal, células retículas endoteliales. Forma parte de las VLDL, kilomicrón y remanentes. Remanentes de, cuando decimos remanentes, es remanente de kilomicrón principalmente. Remanente es de kilomicrón. Presenta polimorfismo. La forma más común en aproximadamente el 65% de los seres humanos es la ApoE3-3. ¿Está correcto? En el 65% de los seres humanos tenemos apolipoproteína 3. Estas ApoE permiten que los remanentes, o sea, el kilomicrón se transforme en remanente, como vamos a ver después. Estas ApoE permiten que esos remanentes sean captados por el hígado, porque existen receptores que son específicos para ApoE, como veremos después. Las ApoE2 son frecuentes en pacientes que tienen hipertrigliceridemia.
mientras que las ApoE4 son frecuentes en pacientes que tienen hipercolesterolemias. Y las ApoE2/E4 son frecuentes en pacientes que tienen hiperlipidemia mixta, es decir, incremento de colesterol e incremento de triglicéridos. ¿Está correcto? Aquel que tiene hipertrigliceridemia probablemente tenga su colesterol normal, y aquel que tiene hipercolesterolemia puede ser que sea sus triglicéridos normales en plasma. Pero los que tienen una hiperlipidemia mixta tienen tanto triglicéridos y colesterol elevados. Luego tenemos la ApoB48 y ApoB100. Yo voy a ser bien concreto en este aspecto. 1. La ApoB48 se sintetiza en el intestino, y la ApoB100 se sintetiza en el hígado. La ApoB48 se produce por una modificación post-transcripcional del mensaje ApoB100. Les explico brevemente. Ojo, acá veo solamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 alumnos. ¿Estamos bien? En el segundo horario siempre hay más, normalmente. No. La situación es la siguiente. Yo hago explicaciones en clase. Las diapositivas son solamente referenciales, son guías. Y no me digan a mí después del examen de que eso no está en la diapositiva. Tienen ustedes la obligación de leer libros. Por eso en el sílabo aparece una relación de libros que tienen que leer. Y eso se lee todos los días. Hay una serie de aspectos que yo explico aquí, pero no aparecen allí, porque eso no es la clase completa. Esa es una guía. Se guían de allí para poder estudiar. En posgrado hay un curso de lipoproteínas, todo un semestre. Eso lo hacemos en cuanto, en hora y media. ¿Qué? Hora y media, una hora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le voy a explicar lo que significa se produce por una modificación post-transcripcional. Escuchen, el gen que codifica ApoB100 se encuentra tanto en el hígado como en el intestino. ¿Entendido? Es el mismo gen. Muy bien. Y ese sirve para... ¿Qué sucede en el intestino? En el intestino se produce una modificación en el RNA mensajero. Una modificación en el RNA mensajero. Entonces un triplete que significa glutámico es modificado, y ahora ese triplete significa stop, pare. ¿Entendido? ¿Está entendido? Bien. No colocan nada. Miserable tiza. Aquí está. Miren acá. El RNA mensajero de hígado. Y acá tenemos el RNA mensajero de intestino. Los RNA mensajeros ambos son iguales. Los dos son iguales. Pero ¿qué sucede con el RNA mensajero del intestino? Se produce una modificación. ¿Está bien? ¿Dónde? En un triplete. Y esa modificación en el triplete, ¿qué significa? Se convierte en una señal de parada. Entonces eso ocurre, vamos a suponer, aquí. Ahí se produce la señal de parada. Entonces cuando el RNA mensajero se va a leer en el ribosoma, el RNA mensajero del hígado se lee completamente. ¿Entendido? Mientras
mientras que el RNA mensajero del intestino solamente se va a traducir el 48%, porque ahí se encuentra la región, el triplete que significa stop, que significa parada. ¿Está entendido? ¿Sí? Entonces, esta apolipoproteína, que se llama B100, es que se ha traducido el 100%. Y esta apolipoproteína, que se llama B48, ¿qué significa? Que se ha traducido solamente el 48%. ¿Está entendido? Bien. Entonces, las ApoB48 son apolipoproteínas que forman parte de los kilomicrones y remanentes de kilomicrón. Porque los kilomicrones se estructuran en el enterocito. Mientras que las ApoB100 se estructuran, ¿dónde se sintetizan? En el hígado. Y en el hígado se ensamblan las lipoproteínas de muy baja densidad, o sea, las VLDL. ¿Está entendido? Bien. Ahora, ¿existen receptores para ApoB48? No existen en el ser humano. En el ser humano no hay receptores para ApoB48. No. En cambio, sí hay receptores para ApoB100. ¿Entendido? Existen receptores para ApoB100. ¿Cómo se llaman esos receptores? Para ApoB100 se llaman receptores de ApoB. ¿Entendido? Se llama receptores de ApoE. Esos receptores de ApoE solo interaccionan con apolipoproteínas B100, no con B48. Bien. Entonces no me digan que eso no tenga en el ¿cómo se llama? La transparencia, la cuestión. Bueno, hablaremos de lipoproteínas. La absorción es de la luz intestinal, acá está el enterocito. ¿Cuáles son los componentes que van a ingresar al enterocito? Colesterol libre, alfa-monoacilglicerol, fosfolípidos, vitaminas liposolubles, ácidos grasos no esterificados y beta-monoacilglicerol. Todos esos componentes que ingresan al enterocito ulteriormente van a participar en lo que se denomina resíntesis intestinal. Esto lo leí en un libro de primaria, por si acaso, ya hace muchos años, hace más de 60 años. ¿Qué decía el libro de primaria? Decía que cuando se absorben los lípidos en el intestino se humanizaban. ¿Y qué significa eso? Lo siguiente, mire, el ácido graso con ATP y coenzima A, por acción de la tioquinasa, forma acil-CoA. ¿Qué es el acil-CoA? Es un ácido graso activo. Es como decir glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato es una glucosa metabolizable. El acil-CoA es un ácido graso activo. Vamos a suponer, ejemplo, que fue el ácido palmítico con ATP y coenzima A, ¿qué se forma? Palmitoil-CoA. Si fue el ácido esteárico con ATP y coenzima A, forma estearil-CoA. Y así sucesivamente. ¿Está entendido? Bien. Ese acil-CoA, por acción de la aciltransferasa, va a reaccionar con el beta-monoacilglicerol. ¿Qué sucede? Que en el proceso de digestión, la mayor parte de los triglicéridos se absorben como beta-monoacilglicerol, aproximadamente 70%. El 70% de los triglicéridos que nos ingieren la dieta se absorben como beta-monoacilglicerol. Como consecuencia de ello, la fuerza impulsora de la síntesis de triglicéridos en el intestino es el beta-monoacilglicerol. Ese beta-monoacilglicerol en presencia de acil-CoA forma el 1,2-diacilglicerol. Y con otro acil-CoA, con la aciltransferasa,
forma el triacilglicerol o triglicérido. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Y esto qué se supone que es el fin de qué? ¿Perdón? ¿Y esto con qué fin se Hable hace? un poco más fuerte, hijita. ¿Y esto con qué fin ocurre? ¿Perdón? Ah, está igual que mi abuelita. ¿Y esto con qué fin ocurre? ¿Ya se entendió? ¿Con qué fin ocurre? Porque los triglicéridos no se pueden absorber íntegros, tienen que hidrolizarse previamente y tienen que resintetizarse para después distribuirse en los tejidos del ser La humano. distribución. El colesterol libre no se absorbe el colesterol esterificado en presencia de acil-CoA. Ese acil-CoA, ojo, es un acil-CoA generalmente poliinsaturado. Tipo, por ejemplo, linoleico o leico, eicosa pentenoica, docosahexanoico, cualquiera de esos ácidos grasos poliinsaturados. Preferencialmente se utiliza para esterificar colesterol y forma éster de colesterol por la enzima. La enzima se llama acil-CoA, colesterol, aciltransferasa, acil-CoA, colesterol, aciltransferasa. Esta es la manera como, se esterifica el colesterol. Y dos, la manera como se almacena colesterol. El colesterol se almacena en los diversos células de los tejidos bajo la forma de colesterol esterificado. Esto ya lo hemos dicho. Todos estos lípidos absorbidos se van a estructurar con apolipoproteínas para formar ¿qué cosa? Los kilomicrones. En el enterocito entonces se estructuran los kilomicrones. En este proceso participan la ApoB. ¿Qué tipo de ApoB? B48. Lo escribo a propósito. ¿Qué tipo de ApoB? 48. Porque solamente la ApoB 48 estructura kilomicrón. El ApoB 100 estructura lipoproteína de muy baja densidad. ¿Entendido? Bien. Después nos digan, en la lámina no dice ApoB 48. ¿Está correcto? Eso lo dice el ignorante. El ignorante es aquel que no sabe. Todos somos ignorantes. En mayor o menor grado somos ignorantes toditos. Todos. Toda la humanidad es ignorante. Porque si supiese todo seríamos dioses, ¿no? Así de sencillo. Esa ApoB, ¿qué tipo de ApoB es? 48. ¿Dónde se encuentra el retículo endoplásmico rugoso? Y los triglicéridos, que está en la vesícula del retículo endoplásmico liso, se van a estructurar formando ¿qué cosa? Los kilomicrones. Y la ApoB 48 es fundamental. Si no hay ApoB 48, no se estructura kilomicrón. Existen algunas patologías que están vinculadas son de índole genético, personas que no sintetizan ApoB 48. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se llama esa enfermedad? No se van a formar kilomicrones. Entonces el enterocito, ¿qué va a ocurrir en el enterocito? En el enterocito va a haber un acúmulo de triglicéridos, colesterol esterificado, fosfolípidos, etc. La ApoB 48 es fundamental. Luego se incorporan ApoA1, ApoA4, ApoE y ApoC2. También forman parte de los micrones, no solamente los triglicéridos, sino también colesterol libre, colesterol esterificado, fosfolípidos, vitaminas liposolubles, hormonas, etc. Estos kilomicrones que están en la vesícula por exocitosis se van a segregar al sistema linfático y por vía linfática van a conducirse por el conducto torácico a la circulación general. Y cuando los kilomicrones llegan a la circulación general, ojo, van a incorporar, miren,
ApoC2 y ApoE. Va a incorporar más ApoC2 y más ApoE, que son apolipoproteínas muy importantes para el metabolismo de los kilomicrones. Acá está el dibujo, acá está el monoacilglicerol, los ácidos grasos, ácido CoA, triglicéridos, proteínas, kilomicrón. Estos kilomicrones por conducto linfático, aquí están, por conducto linfático, ulteriormente llegan al torrente circulatorio. ¿Por qué los kilomicrones no van al hígado? Porque son extremadamente inmensos los kilomicrones. ¿Estamos bien? Entonces, eso impide que puedan transportarse en el hígado. Una vez que esos kilomicrones pasaron a la circulación general, como este proceso está ocurriendo en la fase postprandial, es decir, después de haber ingerido alimentos, entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a inducir la síntesis de lipasa lipoproteica por acción de la insulina. La insulina induce. ¿Qué significa induce? Significa que se va a sintetizar mayor cantidad de lipasa lipoproteica. Esa lipasa lipoproteica, ojo, vamos a verlo mejor acá. Lo voy a explicar a grandes rasgos esto de acá, y después vamos a ir voy a explicar de una manera un poco más minuciosa. Esa lipasa lipoproteica hidroliza los triglicéridos que se encuentran aquí en el kilomicrón. Eso ocurre principalmente en tejido adiposo y también en tejido muscular, pero más importante es tejido adiposo. Al actuar la lipasa lipoproteica, esta lipasa lipoproteica es activada por la ApoC2. Activada por la ApoC2. ¿Está bien? Por eso que el kilomicrón en el torrente circulatorio capta más ApoC2 para activar la lipasa lipoproteica. Y lo que hace la lipasa lipoproteica es hidroliza los triglicéridos formando 1, glicerol, y 2, ácidos grasos no esterificados. Y ahí tenemos el ácido graso no esterificado, ojo, mira, ingresa al adipocito, mientras que el glicerol se dirige al hígado. ¿Estamos bien? Este kilomicrón, miren el tamaño, al perder triglicéridos por hidrólisis, disminuye de tamaño. Y también pierde apolipoproteínas. ¿Está correcto? Pero la apolipoproteína que se queda aún ligada al remanente es la ApoE. Es la ApoE. Y eso permite que ese remanente de kilomicrón sea captado por el hígado principalmente. Porque el hígado tiene ahí dos tipos de receptores. Un tipo de receptor de ApoE que es específico para ApoE. Y tiene otro tipo de receptor que es un receptor de ApoBE. A través de esos dos receptores, el hígado capta los remanentes de kilomicrón. Goldstein y Brown, en el año 1976, descubrieron la existencia de estos receptores, el de ApoBE. Y después de 10 años de estudio, ganaron el premio Nobel en medicina. ¡Bravo! Aquí tenemos, miren, acá están las células endoteliales, acá están el kilomicrón, alto contenido en triglicéridos, acá está la superficie de la célula endotelial, una cadena de polisacáridos, y esta cadena de polisacáridos tiene anclada a la lipasa lipoproteica. Esa lipasa lipoproteica es activada por la ApoC2. ¿Dónde se encuentran las ApoC2? En los kilomicrones. Esa la activa, hidroliza los triglicéridos. ¿Qué sucede con kilomicrón? Disminuye de tamaño y libera una serie de apolipoproteínas. Sale la C1, la C3, la ApoA1, la ApoA2, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente circula y regresa este kilomicrón
parcialmente hidrolizado, regresa al tejido adiposo y nuevamente la lipasa lipoproteica hidroliza triglicéridos, se libera el kilomicromo nuevamente, circula por todo el torrente circulatorio y regresa nuevamente al tejido adiposo hasta que se convierte en remanente de kilomicrón. Y ese remanente de kilomicrón es el que ulteriormente va a ser captada por el hígado. ¿Está entendido? Esos kilomicrones, ojo, esos kilomicrones, ojo, naturalmente demoran en metabolizarse varias horas. ¿Está correcto? Por ese motivo, cuando va a realizarse un análisis de sangre, ese perfil lipídico, en el perfil lipídico van a determinar colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL, o sea, lipoproteínas de alta densidad, lipoproteínas de baja densidad, colesterol total y triglicéridos. Pero al paciente le dice tiene que estar con 12 horas, 12 a 14 horas de ayuno, de tal manera que en estos pacientes, después de 12 a 14 horas de ayuno, normalmente no hay kilomicrones. ¿Entendido? Después de 12 a 14 horas de ayuno, no hay kilomicrones, a no ser que el paciente tenga una dislipidemia tipo 1, o sea, la hiperkilomicronemia. En estos pacientes sí se encuentra presente kilomicrón, pero normalmente no se encuentra. ¿Qué son las VLDL? Son lipoproteínas de muy baja densidad. Estas son las siglas en inglés y con ese tipo, esas siglas se les conoce. Lipoproteínas de muy baja densidad. ¿Dónde se estructuran? En el hígado. Que transportan lípidos endógenos, aquellos que se han sintetizado en el hígado. ¿A partir de qué se sintetizan estos lípidos? A partir de carbohidratos. A partir de carbohidratos. En el tejido adiposo, los triglicéridos de la VLDL son hidrolizados por la lipasa lipoproteica de una manera similar a los kilomicrones. ¿En qué difieren entonces los kilomicrones de la VLDL? 1. Kilomicrón, lípidos exógenos, VLDL, lípidos endógenos. 2. Kilomicrón B48, VLDL, B100. Muy bien. Entonces los procesos metabólicos en ambos van a ser ligeramente distintos, porque tienen diferente origen, diferente tipo de apolipoproteínas. En buen romance, el proceso metabólico de las lipoproteínas, ¿de qué depende? De las apolipoproteínas que lo estructuran. Igualmente, los ácidos grasos prenden el linfocito, el glicerol se va al hígado. Este proceso transforma a las lipoproteínas de muy baja densidad en VLDL remanentes y posteriormente en IDL. O sea, las VLDL se transforman en IDL. ¿Qué son las IDL? Son lipoproteínas de densidad intermedia. Son lipoproteínas de densidad intermedia. Estas lipoproteínas pueden ser captadas por receptores de ApoB a nivel hepático. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Las VLDL se transforman en IDL. Al transformarse en IDL, lo hacen por acción de la lipasa lipoproteica. Muy bien. ¿Qué pasa con las VLDL? Van a disminuir de tamaño. A disminuir de tamaño van a perder apolipoproteínas. Se pierden la C1, la C3, la A1, la A2, parte de la lipoproteína E, etc. Se van perdiendo y van disminuyendo de tamaño y se van a convertir en las IDL, que son lipoproteínas de densidad intermedia. Entonces veámoslo desde la siguiente manera. Miren, el hígado sintetiza o ensambla VLDL. Esta es una VLDL recientemente
sintetizada, estructurada en tejido adiposo principalmente, y menos en el tejido muscular por acción de la lipasa lipoproteica. Sus triglicéridos van a ser hidrolizados en ácido graso no esterificado y glicerol. El ácido graso no esterificado entra al adipocito y el glicerol se va al hígado. Estas VLDL se transforman en remanentes de VLDL y posteriormente en IDL. Ahora, miren, ojo, el IDL, o sea, lipoproteína de densidad intermedia, ojo con lo que digo, aproximadamente el 50% es captada por receptores de ApoE y ApoBE que hay en el hígado. Aproximadamente el 50% de las IDL son captadas por receptores. ¿Dónde? En el hígado. Y el otro 50% se convierte en LDL, o sea, lipoproteína de baja densidad. Estas lipoproteínas de baja densidad están caracterizadas por tener un alto contenido de ApoB 100. Es el que más alto contenido de ApoB 100 tiene entre todas las apolipoproteínas. Y esas LDL constituyen un factor de riesgo positivo para aterosclerosis. Ojo con lo que digo. Y no me digan, usted no aparece en la diapositiva. Yo solamente lo dicen los ociosos, los que nunca vienen a clase. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta LDL, los niveles altos de LDL, esas LDL lo vamos a determinar en prácticas en el laboratorio. Niveles de LDL. Factores de riesgo positivo para la aterosclerosis. Y son captadas por receptores. En el hígado hay receptores de ApoE y ApoBE. Y en tejidos periféricos también son captadas por receptores de estas lipoproteínas. Aquí tenemos LDL, el transportador principal de colesterol. Acá está, miren, es de la ApoB 100. Colesterol libre o no esterificado está acá en la superficie. Fosfolípidos también en la superficie. Y en el interior, ¿qué cosa existe? Ésteres de colesterol. Es decir, los compuestos hidrofóbicos principalmente están en el núcleo de la lipoproteína. La captación de la LDL ocurre por receptores específicos. Esos receptores específicos translocan al interior de la célula, las LDL, se forman unas vesículas que se unen a lisosomas y esas LDL o lipoproteínas de baja densidad, son desintegradas por enzimas hidrolíticas en la célula. Esas enzimas hidrolíticas son las que existen en los lisosomas. Hidrolizan los